Esta historia me sucedió hace algunos años. Me encontré en un periodo de mi vida donde las noches eran tranquilas y las mañanas llegaban sin incidentes. Pero todo cambió una noche en la que descubre que el mundo no siempre es lo que parece, y que a veces lo inexplicable puede encontrar su camino hacia nuestras vidas de las maneras más Todo comenzó cuando trabajaba como guardabosques en un parque nacional. Era un trabajo solitario, pero me gustaba la tranquilidad de la naturaleza. Sin embargo, esa paz se desvaneció una noche, cuando me asignaron patrullar una nueva sección del bosque que rodeaba un lago conocido por ser tan oscuro. Los rumores sobre el lago abundaban, historias de desapariciones, luces misteriosas en la noche y un aura inexplicable que hacía que la gente se sintiera observada. Aunque no era alguien que creyera en leyendas, esa noche descubre que las historias no siempre son mentira. Mientras caminaba por el sendero del lago, la neblina comenzó a descender, cubriendo el bosque con un manto espeso que reducía la visibilidad. El aire era pesado y el silencio, opresivo. Todo parecía estar inmóvil, como si el bosque contuviera la respiración. De repente, escuché un sonido a lo lejos, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los árboles. Detuve mi paso, intentando localizar el origen del ruido, pero lo único que escuchaba era el latido acelerado de mi propio corazón. Tomé mi linterna y la dirección hacia el sonido, pero la luz no atravesaba más de un par de metros en la densa niebla. Y entonces lo vi, una figura de pie al borde del lago, inmóvil, mirando hacia el agua. Parecía una persona, pero había algo extraño en su postura, algo antinatural. Mi instinto me decía que no debía acercarme, pero mi deber era. Lentamente, me acerqué, llamando en voz baja. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La figura no respondió. A medida que me acercaba, la niebla comenzó a despejarse ligeramente, revelando algo que me hizo detenerme en seco. La figura, aunque humanoide, no tenía rasgos faciales distinguibles. Era como una sombra, una silueta vaga que parecía absorber la luz a su alrededor. El pánico se apoderó de mí, pero algo en esa figura me impidió dar media vuelta y correr. Entonces, sin previo aviso, la figura comenzó a moverse hacia el lago, caminando con una fluidez que no parecía humana. La siguió con la mirada mientras se adentraba en el agua, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció por completo, dejando el agua tan tranquila como si nada hubiera ocurrido. Traté de convencerme de que había imaginado todo, de que era un truco de la niebla y la oscuridad. Pero cuando examiné la orilla del lago, vi algo que me hizo temblar. En el suelo, justo donde había estado la figura, había una serie de huellas que se detenían abruptamente en el agua. Huellas que no pertenecen a ningún animal que hubiera visto en mis años como guardabosques. Huellas que no deberían haber estado todas. Durante las siguientes semanas, las historias sobre el lago continuaron, pero nunca volvieron a ver a la figura. Sin embargo, las noches dejaron de ser tranquilas. A menudo me encontraba mirando hacia la oscuridad, esperando ver de nuevo esa silueta imposible. Y aunque nunca lo dije en voz alta, sabía que algo en ese lago me había mirado de vuelta. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado en mi cabaña, intentando concentrarme en un libro, cuando escuché un golpeteo suave en mi ventana. Al principio pensé que era una rama golpeando el vidrio, pero cuando me acerqué, vi que no había ramas cerca. Solo el reflejo de mi propia cara, y algo más. Una sombra pasó detrás de mí, dentro de la casa, y cuando me giré, no había nada. Solo el silencio opresivo y mi respiración acelerada. Decidí investigar más sobre la historia del lago, hablar con los ancianos del pueblo cercano, y lo que me contaron me dejó helado. El lago
había sido el sitio de rituales antiguos, donde las almas de los perdidos eran supuestamente reclamadas por la oscuridad. La figura que vi podría haber sido una de esas almas, atrapada entre este mundo y el siguiente, buscando desesperadamente liberarse. El Parque Nacional cerró esa sección del bosque poco después debido a las crecientes quejas y avistamientos reportados por otros guardabosques. El lago quedó en silencio, un lugar que nadie quería visitar. Y así, aunque mi trabajo continuó, mi tranquilidad nunca volvió del todo. Cada vez que veo un lago o una sombra moviéndose en el rabillo de mi ojo, me acuerdo de esa noche. Me pregunto si la figura sigue allí, esperando a que alguien más se acerque demasiado al borde del agua. Así que, si alguna vez encuentran un lugar que parece demasiado oscuro, demasiado silencioso, recuerden que a veces las historias no son solo cuentos. A veces, lo inexplicable está más cerca de lo que creemos.